Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy vamos a tocar un tema candente, creo de actualidad desde hace mucho tiempo y creo que han vuelto para quedarse, que es las VSLs, Video Sales Letters, un vídeo de ventas, ¿no?, de toda la vida, y para eso traemos a dos súper invitados que ya repiten en el podcast y repiten cada día en la oficina también, ¿por qué no decirlo de una forma distinta? Alex, Eric, un placer. Igualmente. Estamos debatiendo ayer sobre qué hablar y dijimos, vale, vamos a por las VSLs, que creo que es un tema súper candente y que además que va a dar mucho de sí, y vamos a explicar cómo trabajamos en infinidad de VSLs que estamos trabajando hoy en la agencia. No sé si me atrevería a decir cuántas VSLs tenemos activas actualmente, diría que entre 5 y 10, no lo sé seguramente, o entre 4 y 10, pero que hemos trabajado con VSLs desde que estamos aquí en los últimos 5 años, no sé, seguramente con más de 20, 30, 40 o 50 VSLs. Algunas invirtiendo 1.000 euros al mes, otras invirtiendo 100.000 euros al mes. Así que vamos a destripar un poquito nuestros aprendizajes y cómo deberíamos trabajar en la actualidad. Antes, por si hay algún despistado en la sala, ¿qué es una VSL y por qué tiene sentido? Yo creo que la mejor manera de describir lo que es una VSL es diciendo que no es no es un contenido, es un vendedor. O sea, tiene que hacer el objetivo principal, básicamente, es generar ganas para que agenden llamada o al fin y al cabo te acaben comprando. Es tu oportunidad para mostrar tu metodología y a partir de la cual sacas al mercado y enseñas quién eres, qué vendes. Sí, a mí lo que me gusta mucho de la VSL, ¿no?, de este vídeo, que se incrusta en la página de ventas y además muchas veces cumple una función donde pongo el ejemplo de Crece, luego enseñaremos ejemplos de VSLs que editamos aquí en casa para que vean también un poco la importancia también de la estética, de cuál es el grado de edición, pero es un poco también esa parte donde no hace falta que esté todo, porque al final es un vídeo entre 6, 15 minutos. Hemos vivido la época hace 3, 4, 5 años de VSLs de 45 minutos o de 1 hora y 20, ¿no? O sea, unas locuras. Hoy seguramente estamos más en entornos de entre 8 y 15 minutos. De pero hecho, más de 15 empieza a alargarse un poco. sí, O sea, cada nicho de mercado es distinto. Sí. Recuerdo una prueba que hicimos con un cliente de inversión que era una academia de idiomas muy, muy grande, seguramente referente en España, que tenía una VSL que le funciona muy bien en 45 minutos. Es que las tendencias tienen que ser más Sí, cortas, sí. tal. Bueno, pasamos hicimos un test A/B de una de 25 minutos y la de 45 minutos funcionó mucho mejor. O sea, al final la VSL también tiene que tener la duración correcta para lo que tú decías, para presentar tu producto, como yo digo, poner los dientes largos para decir, vale, quiero saber más de esto, ¿no? La duración, te diría, la nuestra de Crece, que tendrá, no me lo inventaré, entre 8 y 11 minutos, ¿no? Pero sobre todo para mí el objetivo es que permita al usuario que quiere tener toda la información, que se vea los 8 minutos, y el que con 2 minutos ha tenido suficiente, te agende ya esa llamada, ¿no? Pero un poco presentar la metodología, y seguramente lo que pasa muchas veces es que luego al equipo comercial o al equipo de setting le ahorra. Todo ese trabajo de cualificación y Claro, igual te ahorra 10, 15 minutos de llamada porque explicas tu metodología y claro, parece, 15 minutos de llamada en un vídeo de 8 minutos, mucho o poco, no lo sé. Claro, si hablamos de 100 llamadas al mes, por 10 llamadas son muchos minutos que ahorras a tu equipo comercial y que te permite también presentar tu producto de una manera distinta, ¿no? Depende de tu avatar o del nicho donde estés, adaptes esa duración. Porque, claro, a lo mejor no tiene sentido en algo muy aspiracional o de ganar dinero que le metas a tu avatar una VSL de 15 minutos, porque no se la van a ver. O sea, recuerdo un cliente que iba con una VSL de 5 minutos y aquello lo llenaba. Era como, hay que adaptarse un poco al medio, ¿no? Totalmente. También creo que es muy importante entender cuál es el objetivo de una VSL, que es agendar llamadas a tu Correcto. equipo comercial. Entonces, es como, te da igual si dura 45, 1 minuto o 30 segundos, sino llena la agenda de tu equipo comercial, está funcionando o no. Cámbiala, ¿no? Pero creo que esto que dices tiene mucho sentido, que es como tienes que adaptar la VSL también. Luego entraremos, a niveles de conciencia, a quién estás yendo como avatar, pero es como si tu avatar es incapaz de retener 20 minutos en un vídeo y en 4 minutos tiene la capacidad para agendarte una llamada, porque vas a tener al pobre chaval o al pobre hombre 20 minutos cuando en 4 minutos tú hubiera agendado la llamada, ¿no? Creo que la VSL, no sé cómo lo veis vosotros, ahora voy a abrir un poco el debate antes de entrar a cómo trabajamos cada una de ellas, ¿no? Pero B2B y B2C, ¿no? Creo que hay un momento en el mercado donde las VSLs llegan sobre todo, y no hemos hablado de e-commerce, que también hay VSLs para e-commerce, pero creo que hay un momento en el mercado donde
las VSLs están creadas para el B2C, para el cliente final, y creo que ahora estamos en un punto donde hay mucho B2B que empieza a trabajar con VSLs y podemos poner el ejemplo de Crece, nosotros mismos como agencia, que nos está funcionando muy, muy, muy bien. Entonces, B2B versus B2C. ¿Qué tiene que tener una VSL B2C? Así a rangos generales. Yo creo que básicamente la diferencia sería la forma en la que apelar al avatar, creo. Es decir, la B2C es un poco más sencillo intentar tirar de ese ángulo un poquito más emocional, buscando el miedo individual de ese usuario. Y B2B, sin embargo, debería estar más reflejada en datos, en resultados, en intentar vender, porque tu metodología va a hacer que tu negocio funcione por X, Y o lo que sea, pero sin embargo que sea pues, un poquito más larga, como digo, más racional. Es decir, no tan emocional e intentando apelar tanto al miedo, porque al final una empresa no tiene miedo, tienen miedo personas. Entonces, obviamente, o sea, aquel encargado de la empresa que se vea tu vídeo va a poder sentirse apelado, pero va a estar, yo creo, en una mentalidad muchísimo más de negocio. Entonces allí lo que vende más creo que son los datos. Yo conecto mucho más con eso. Creo que normalmente para B2B tiene que ser, no sé si la palabra es más técnica, pero tienes que generar confianza desde un ángulo más académico, ¿no? Datos, resultados. Sí, que haya una estructura detrás, que veas que realmente ese método se sostiene en algo y ese algo suelen ser datos, que obviamente en el B2C también vas a enseñar datos y vas a enseñar resultados y testimonios, pero creo que allí, depende obviamente también del nicho y de lo que estés vendiendo, lo que va a hacer que funcione mejor es ese punto más emocional, ¿no? Que quiera, como te digo, apelar directamente a ese. Y yo también, si me permitís, que luego entraremos, que uno de los debates muchas veces es ¿captamos el lead, no captamos el lead? Cada mundo es un caso. Sí que, por ejemplo, en según qué tipo de proyectos, nosotros, por ejemplo, en Crece, no capto el lead pre-VSL. Normalmente para B2B es como dejo muy buen anuncio, luego entraremos qué tipo de anuncios trabajamos, pero un muy buen anuncio donde mando a una landing con la VSL en abierto y capto ya directamente la llamada. Versus normalmente cuando trabajamos en entornos más B2C, aquí sí que capto el lead para descubrir la metodología y que vean la VSL, ¿no? Claro, aquí la pregunta importante es, ¿vas a hacer algo con ese lead o no vas a hacer algo con ese lead? Porque claro, al final estás metiendo doble fricción, un doble opt-in, que si luego no vas a trabajar ese lead por paralelo o tienes un downsell para esa persona o cualquier cosa, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Directamente que puedan ver la VSL y que te agenden la llamada, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa es una de las claves y sobre todo volver al último interés o al primer interés de la VSL, que obviamente que es el coste por adquisición del cliente, pero primero es el coste por llamada. Es como, ¿qué me es más barato conseguir una llamada agendada? Ese tiene ¿Pidiendo que ser el lead o sin pedir el lead? Ah, no, que es más barato sin pedir. Perfecto. Vale. En el caso ¿en qué único caso para mí, si me sale más caro captando el lead, seguiría? Si en el largo plazo, es lo que tú dices, oye, tienes una base de datos, mandas mails semanales, trabajas tu contenido y luego mandas a tu base de datos, capta el lead, porque lo vas a trabajar. Si eres como Crece, que de momento no hacemos nada con nuestra base de datos, ¿para qué voy a captar un lead para decir, descubre mi metodología? Me la sudas. O sea, quiero cuanta más gente vea mi metodología, mejor. No quiero añadir la fricción de, bueno, si me piden el lead no lo veo. En un momento en el que podría funcionar también esa captación de lead es cuando el producto o servicio es muy complejo o necesita un poquito antes de ir al vídeo, es decir, a la VSL. Tengo, por ejemplo, ahora mismo un cliente en el que la tenemos en abierto y creemos que justamente la fricción es que desde el anuncio, el anuncio tiene muy buen CTR, tiene un interés y una atracción muy alta, pero luego cae bastante el ratio de conversión teniendo la VSL en abierto. Entonces, hemos detectado que es un producto un poco más complejo de lo que pensábamos, en lo que es complicado también explicar directamente en el anuncio, y hemos decidido poner una landing previa para poder bajar un poco más a tierra y preparar, y sobre todo que esa landing, el CTA sea, mírate este vídeo de 15 minutos para terminar de entenderlo todo. Luego hay una cosa súper importante de captar el lead, que aunque luego no trabajes el lead a largo plazo, en el corto plazo le puedes hacer push para que vean el vídeo.
Si no, a día de hoy, ¿cuántas personas? Pues Sí, sí, sí. me invento, ven el anuncio de Crece, llegan a nuestro VSL, llamada, salen de ahí. Bueno, o incluso, yo qué sé, en plan, dejan el lead, ven que el vídeo pues, es demasiado largo y en ese momento no lo pueden ver y tú luego lo puedes rescatar porque ya te ha dejado su contacto. Entonces, igual es una persona que no es que no estuviese interesada, sino que en ese momento no le iba bien verse algo de 10, 15 minutos. Igual no copia la URL, se la guarda en el bloc de Claro, notas o se la exactamente. manda a sí mismo en WhatsApp. No y todo dice, el mundo ya somos has perdido hechos eso, de- ¿no? Entonces, lo bueno de pedir el lead es que hay esa parte de... Y que obviamente al final en agendar llamada el compromiso es mucho más grande. Entonces, claro, hay mucha gente o en qué nicho nos encontramos que a la gente le cuesta agendar una llamada, ¿no? En cambio, el lead pues es mucho más fácil dejarlo. Obviamente luego si, como comentas, pues hay un trabajo detrás de empujarlos a agendar llamada. Antes de seguir con el podcast, una pausa rápida. Si tienes un negocio y estás haciendo publicidad y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría, seguramente el problema no está en la plataforma publicitaria, sino está en tus anuncios. Seguramente estás trabajando sin un sistema claro y un equipo que te permita escalar. Alguien que gestiona las operaciones en plataforma, pero que a la vez también es capaz de producirte las piezas publicitarias para hacer tus campañas. En Crece Sin Límite somos una agencia de publicidad que ayudamos a más de 50 marcas a escalar su negocio mediante la publicidad, implementando un equipo de más de 10 personas al servicio de tu negocio. Si quieres que revisemos tu caso concreto, rellena el formulario que tienes en el primer comentario fijado y analizaremos tu negocio y veremos si te podemos ayudar. Seguimos con el podcast. A mí me gustaría abrir una pregunta antes de meternos en materia más de contexto también, porque a día de hoy vemos un auge tan potente de las VSLs. Te diría que yo recuerdo la época de 2023, que todo el mundo era que quería tener una VSL, pero en ese momento no le llamaban, o sea, sí que le llamaban VSL, pero Sí, no era- decían, quiero un evergreen, porque Sí, todo el mundo le estaba exacto. y decía todo el mundo, quiero algo evergreen, porque a día de hoy ya nadie habla de evergreen, sino se habla de VSLs. ¿Por qué creéis que casi todos los servicios están trabajando a día de hoy con VSLs? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, es que te permite estar ahí siempre, ¿no? Y no depender, por ejemplo, ¿no? Yo muchos proyectos que llevo que son lanzamientos o infoproductores y cada vez los lanzamientos o esos picos de decir, es que me la juego todo en enero y en septiembre, pues la VSL, ese evergreen, ¿no? Pues te da ese no depender de picos de facturación o de... Es que pueden pasar muchas cosas, Sí, ¿no? esa Por ejemplo, constancia. claro, exacto. En cambio, la VSL, pues es como ese 24/7, ese robot, esa metodología, sistema que tienes todo el rato de poder estar alimentando, ¿no? Pues a tu equipo comercial y poder estar vendiendo cada Sí. día, cada mes. Y aunque luego el trabajo, obviamente nos encantaría decir que montas la VSL, pones los anuncios y ya está. Te olvidas durante 6, 8, 12 meses. Hay muchas veces en los que, oye, tienes que adaptarte a que el mercado sea sofisticado, la gente ya conoce este término de VSL y tienes que intentar hacer pruebas para encontrar pues, la forma en la que realmente te dejen esa llamada. Pero el hecho es que ese trabajo, si se hace bien, te puede permitir esa constancia de la que hablabas. Al fin y al cabo, un lanzamiento siempre sí o sí vas a tener que tener un trabajo muy bueno previo, muy bueno de entremedio y obviamente la postventa para que no se te olvide. Entonces es más fácil tener una facturación mensual que sacar picos de facturación 3, 4 al año y tener que depender de ellos. Sobre todo más tranquilizador, ¿no? Sí, sí, Es al fin y al como- cabo lo que todo el mundo es estar Pero tranquilo, ¿no? Igual prefiero ganar o no lo sé, ¿eh? O sea, sí, en papel a todo el mundo le dicen, ¿qué quieres? ¿600.000 o 450.000? Todo el mundo te va a decir 600.000, pero te dicen 600.000 en una facturación Claro. o 50.000 asegurados o 40.000 asegurados cada mes. Y seguramente la gente te dice, bueno, tú dame 40.000 cada mes. Además te permite, yo creo, lo bueno de la USL que te permite ir ajustando según exacto. momentos. Es como, hostia, necesito entrada de clientes. ¿Vale? Aprieto el acelerador. Hostia, que mi equipo comercial va saturado. Vale, pues no escalo en bajemos un inversión. Hostia, que llega el agosto, sé que julio y agosto son meses más flojos. Vale, pues los meses previos aprieto el acelerador porque sé que en julio y agosto cae el mercado. Entonces, te permite ajustar mucho eso. Y mucho más según la demanda que tú quieras generar. Y para mí otro punto muy importante es que creo que a día de hoy la USL en el mundo de los servicios te posiciona muy distinto, ¿no? Tienes lo que
yo puedo llamar a veces un comercial 24/7. Tienes una persona 24/7 soltando tu tesis, por qué tu bufete de abogados trabaja distinto, por qué tu empresa energética de placas solares trabaja distinto, porque son comerciales que van a tu casa. Entonces, te permite una comunicación que una landing de una web no te refuerzan, y que igual tener un anuncio de 8 minutos en redes sociales puede ser un abuso. Claro, y que realmente estamos hablando de esto como si fuese una versus la otra, y muchas veces pueden incluso complementarse y tener una VSL en abierto y decir, oye, pues yo, porque sé que en mi negocio junio, mayo y julio son los mejores meses. Quien crece, en su momento lo hicimos, ahora no, por un tema seguramente más de tiempo y de foco, que era como, vale, ahora tengo una VSL, vale, ¿cuántos leads he captado en estos últimos 3 meses? Y no capto el lead para ver VSL, sino leads totales que me han entrado 500. Luego me habrán cualificado 80, 90 o 100. Luego entraremos a eso y se habrán convertido en clientes 50 o 60. Los que toquen, da igual. Pero tengo 500 leads que han visto una VSL, han entrado en mi proceso comercial. No me han comprado todos, evidentemente, porque la mayoría igual no podían permitirse trabajar en Crece. Ya, pero tengo una base de datos de 500. Si yo todos estos me los llevo a un directo, bueno, Sí. Ya estoy dando una continuidad, y el directo, siempre digo, a diferencia de un VSL, genera una conexión directa, una interacción por el chat, etc. Entonces, también es un muy buen complemento de, vale, tengo 3-4 meses de VSL y de golpe digo, vale, capitalizo todo esto, lo meto en un lanzamiento donde hay una interacción muy distinta. Lo que decía antes Alex de trabajar ese lead previo. Si tú has estado trabajando en esa VSL a toda esta gente haciendo el doble opt-in, tiene sentido que en unos meses también hagas un lanzamiento. Al igual que, obviamente, email marketing y todas las cosas que puedas ir haciendo por detrás, pero un lanzamiento te va a permitir, como dices, recoger esta bolsa que ya has estado generando con la VSL y amortizarla al máximo. Para mí la VSL lo que tiene sentido es que sea un funnel único. Quiero decir, la finalidad de la VSL es que te agenden llamada y vender tu servicio o vender tu programa, pero muchas veces nos encontramos que la VSL es ese lead magnet, ¿no? Un poquito más por el que cualificado luego- de decir, sí. bueno, si estoy captando el lead, pues es otra puerta de entrada, de que seguramente una persona que entró por la VSL conectó por ahí, que no deja de ser el efecto ese del lead magnet, Sí. y que luego a lo mejor 1 año, 2 o 3 meses más tarde, pues en ese directo que comentas, pues te acaba comprando, ¿no? A mí esa tesis me encanta, y sobre todo igual en mundo servicios sí que espero más la compra en foto 1, porque el servicio responde a una necesidad. Te estás divorciando una VSL de un abogado, pues contratas o buscas una agencia de publicidad o es un anuncio de Crece que te cuadra, llamas equipo comercial de Crece, puta madre, ves que el servicio está guay y que somos los mejores, dices, vale, compro. Pero en otros productos de no primera necesidad, por decirlo, más infoproducto, más mundo formación online, es como, hubo un momento donde tiene mucho sentido que, y se lo vendí así, y lo trabajo así con muchos clientes, ¿no? De decir, vale, capto 1000 leads, y para captar estos 1000 leads, cada lead me vale 1 euro. Vamos a poner números fáciles, vale, me gasto 1000 euros, tengo 1000 leads. Hostia, y me compra uno y mi producto vale 1000 euros. Vale, pues tengo 999 leads a 0 euros. Entonces, hostia, luego ya me los llevo a un lanzamiento, pero ya están en mi base de datos y la propia VSL se ha pagado a sí mismo, que también yo muchas veces sí que digo más en infoproducto, ¿no? Que yo el ciclo de si una VSL funciona o no, cierro el ciclo cuando metemos un lanzamiento o un activador o como lo queramos llamar, ¿no? Tengo 2-3 meses activa la VSL. Hostia, el ROAS es 1, 1.5, no me salen los números, metes el activador y dices, hostia, ¿cuánto te sale? Hostia, me sale en 3,7 el acumulado, en 4,5, en 6. Perfecto, la VSL tiene sentido y es rentable, igual, no en foto 1, sino en la estrategia de 3-4 meses vista. Sí, eso también yo creo que depende un poco del ticket, de lo que decíamos, obviamente. Puedes jugar una estrategia de una VSL a un ticket bajo, de decir 40, 50 dólares, pero que realmente ese sea el primer impacto que tiene el cliente contigo, que no es un lead magnet porque ya te ha dejado la tarjeta en el negocio, ¿no? Entonces ya tienes un valor añadido que no tendrías en un lead magnet, y luego a ese le intentas vender lo que es el producto grande, el high ticket, en un lanzamiento, y trabajar esa VSL como un método de captación que esté también activo, que no se rentabiliza en el día 1, como dices, pero sí en el mes 2, mes 3, cuando haces ese activador. Y por último, antes de entrar ya en cómo definir una buena VSL, es como, ¿cuáles son los principales errores que vemos en la VSL, ¿no? ¿Dónde fallan la mayoría de VSLs? El punto diferencial sería
ver cómo tratas o cómo entiendes el nivel de conciencia real de tu cliente. Es decir, muchas veces nos pasa que, como yo conozco muy bien mi producto, lo enseño de una forma, lo comunico de una forma en la que yo me entiendo, pero justo el avatar al que tú quieres que te compre, estás siendo demasiado detallado o al revés, le estás tratando incluso de tonto y esa persona no acaba de apelarse al mensaje que le estás intentando transmitir. Yo creo que ese sería como donde más trabajo hacemos nosotros, ¿no? De decirle, oye, es que creo que igual te has metido una chapa de 8 o 10 minutos explicando pues, tu movida, pero yo no he sido capaz de entenderlo porque o has sido demasiado detallado o al revés, en plan, no, te pasas de intentar generalizar demasiado tu producto, luego no apelas a nadie porque es como demasiado generalista, ¿no? Entonces, jugar muy bien, entender qué quieres ofrecer, ¿no? A veces también lo que nos encontramos hablando con los clientes o con el equipo comercial es, no, es que esa persona que me ha agendado o ese lead que viene de la VSL viene pidiéndome una cosa totalmente diferente a lo que estamos vendiendo en la VSL, ¿no? O sea, caso práctico de cómo invertir en inmuebles para sacar una rentabilidad mes a mes o año a año. Y te viene gente diciéndote, no, es que la promesa dice cómo comprar pisos baratos. Yo quiero pisos baratos, ¿sabes? No quiero Pero el quiere cómo. comprarse su primera vivienda barata. Exactamente, ¿no? Entonces también ahí hay que estar muy atento y alinear y ser claro de, oye, esto es una metodología, ¿no? Este es mi servicio, pero que a veces creamos esa confusión. Lo que tú dices que el mensaje de la VSL va a traer a un público u otro y no es que no esté cualificado. Sí que está cualificado con el mensaje que tú estás dando. Yo pongo un ejemplo en Crece. En Crece, nuestra VSL pivota alrededor de negocios que facturan mínimo más alrededor de 50.000 euros al mes. Mi mensaje es este y mi VSL está estructurada a empresas que ya están invirtiendo en publicidad o que tienen mínimo 50.000 euros de facturación mensual. Claro, ¿quién me entra en la VSL? Ese tipo de clientes. Si yo tuviera una VSL diciendo cuándo elegir Google y cuándo elegir Meta, ¿qué negocio me entraría? Proyectos que están sin invertir, que están en esa fase de ¿qué tengo que hacer con mi negocio? ¿Google o Meta? Si yo tuviera una VSL, como veo algunas agencias de marketing que pienso, son malísimos, con perdón, o retrasados, una de dos, me sabe mal decirlo, pero o no, o su avatar buscan un avatar de morralla, que dicen, no, ¿por qué invertir en publicidad? ¿Tú te crees que yo tengo que concienciar a un cliente de si tiene que invertir? Es muchísimo más largo el trabajo, es decir, es como... Y que el cliente que voy a hacer, o sea, que yo a mis clientes no les tengo que convencer de que tienen que invertir en publicidad, les tengo que convencer de que tienen que invertir más o que tienen que invertirla conmigo, pero no, haz publicidad porque tu negocio... Dar por hecho que realmente la publicidad es algo que tiene que estar en tu negocio y... Eso es, ¿no? Entonces es como, yo me imagino, pues esas agencias que tienen ese tipo de USLs, bueno, es que se me llegan gente, malos leads y que encima les tengo que convencer que no hagan SEO y que hagan publicidad. Digo, bueno, claro, es que si ves la USL, me lo llevo a otra formación de inversión. Me da igual si es inmobiliaria, si es en bolsa, si es en cripto, y vendes una inversión de libertad financiera. Vale, ¿quién te va a venir ahí? Gente que no es inversor, gente que quiere libertad financiera, versus si vendes de ¿por qué la bolsa es el mejor sistema de inversión? ¿A quién atraerás? A gente que invierte o que es inversor y tú le vas a convencer no de que invierta su dinero, sino que lo invierta en bolsa o que lo invierta en inmuebles o que lo invierta en cripto, pero ya vas al avatar de inversor. Entonces, ¿qué mensaje estás dando? Y para mí el principal error es el que decís, de que la VSL no habla a quien tiene que hablar. Porque cuando te entra un lead diciendo, no, es que quiero comprar un piso y luego revisas y dices, ya, claro, si en la VSL dices, encuentra oportunidades para comprar tu casa, la gente dirá, joder, yo me quiero comprar una casita y si en lugar de 300 me la compro por 220, perfecto. Es como, no, que tú no eres inversor. Y allí también, perdón Alex, está la cosa de trabajar al máximo el anuncio, promesa y VSL. Luego creo que lo veremos más en profundidad, pero que todo gire en torno a una misma promesa. Y luego en la VSL, obviamente, tengas como foco esa misma y luego, obviamente, vendas tu oferta. Y al final otro error a veces que nos encontramos es la VSL, tienes que empezar ya directo. Es como si la promesa es X, empieza con la promesa X, ¿no? Muchas veces nos encontramos clientes, nosotros normalmente ayudamos a todos, ¿no? En el guión de la VSL porque es muy importante, pero hay algunos que tienden a primero explicar su vida y es como... A nadie le interesa tu vida como tal. Si eres Leo Messi o Rubius, explícale cómo empezaste en el barrio de Rosario. Exacto. Pero... Si eres alguien con, bueno, pues ya con un nombre importante, ¿no? En la sociedad, vale. Pero si no es como, oye,
Que la gente viene por la inversión, pues dile la inversión. Luego ya lo conectarás de, pues mira, yo estaba en tu misma situación, hice esto y por eso te presento esta metodología que tengo o el servicio, lo que sea, ¿no? Pero empecemos ya directos y al grano. Sí, yo creo que es clave que muchas veces en la presentación de uno mismo es donde se pone la autoridad, pero tenemos que olvidar que la gente no viene a ver tu autoridad ni quién eres, que le importas 3 pepinos, sino a qué tienes para él. Entonces, empieza en qué tienes para él y cuál es la promesa de esa VSL. Y ahora entraremos al bloque 2 y después ya conecten, vale, yo soy Martí, dueño de Crece Sin Límite, llevamos más de 5 años haciendo publicidad, acompañamos de tal, pero eso le da igual. Primero ya le he dicho, estás invirtiendo en publicidad y los resultados no son los que te gustan, no tienes los anuncios que representan a tu marca, sientes que no tienes un sistema que es predecible a la hora de hacer publi. Ah, sí, soy yo. Vale, soy Martí. Te voy a contar esto, ¿por qué? Porque he hecho esto, pero no es como, hola, soy Martí, aquí de Crece Sin Límite, somos muy guapos, hemos trabajado con Wallapop, Sí, y o sea, tenemos un podcast. Es eso, Como, hemos visto clientes que de los 8 minutos, igual 6 eran eso. Eran el cómo yo he crecido, pero centrándose en el yo y no en el cómo. y para mí eso solo funciona cuando lo que tú vendes o la piedra angular de tu venta es que la gente quiere ser como tú. La gente que quiere ser como tú, y hemos tenido grandes marcas clientes, personales, marcas personales, que la ambición de pues, X personas es, por no poner ningún cliente, es, quiero ser el Rubius. Perfecto, pues el Rubius te cortará su storytelling y te dirá, sé como yo. Pero porque la gente lo que quiere es ser Rubius, no es invertir en bolsa, ser youtuber. Quiere ser Rubius, con lo que eso implica, ¿no? Entonces, que hay esa parte de, es en el único caso donde igual puedes empezar con, yo soy esto, porque la gente ya quiere comprar eso. Parece si pasamos a los elementos claves de una VSL, que por resumir, antes de cuáles van a ser los bloques, van a ser seguramente el avatar, a quién me dirijo, cuál es la promesa para que la gente vaya a la VSL y luego cuál es la oferta. Empezamos con avatar, si os parece, en qué es importante en el avatar, que ya han salido algunas cositas, pero por entrar más en profundidad. Básicamente son 2 cosas. La primera sería qué problema tiene y la segunda, cómo lo resuelvo y de qué forma me comunico para hacerlo. Lo que comentaba al inicio del nivel de consciencia. Es decir, si yo tengo claro que para mi nicho y para lo que yo estoy vendiendo, que es un producto igual un poquito más detallado, ¿no? Como comentaba antes, no puedo empezar, si mi producto realmente es tan complejo, no puedo dirigirme a alguien que no tenga ni idea, ¿no? Lo que comentabas de las agencias de publicidad. Es decir, obviamente, si ya eres grande y ya te diriges a alguien que realmente esté haciendo publicidad porque sabes que te va a rentabilizar muchísimo más el negocio, que va a ser un cliente probablemente de mejor calidad, no puedes dirigirte o abarcar el máximo. Entonces yo creo que allí el foco es saber quién es realmente quien quieres que te compre y de qué forma puedes apelarlo, ¿no? Y aquí, obviamente, si el negocio no parte de cero, tendrás testimonios, tendrás insights, tendrás clientes, son tu mejor altavoz, ¿no? Son la gente que te va a decir qué es en lo que fallas, qué es lo que realmente en lo que realmente le has podido ayudar. Entonces, coger todos esos insights e intentar plasmarlos en la comunicación. Y si no tienes, pues evidentemente el trabajo será más complejo, pero en cualquier caso hay que intentar meterse en la mente, ¿no? Y decir, oye, yo si estoy en este problema, ¿de qué forma voy a detectar antes que esto es para mí? Si te saltas el punto del entender el avatar, el nivel, o sea, el avatar, cuál es su nivel de conciencia y qué problema tiene, hasta es que es imposible que funcione, no tu VSL, tu publicidad, tu negocio, nada. Entonces, yo aquí siempre pongo el ejemplo de VSL para entrenadores personales. ¿Quién entra ahí? ¿Quién es susceptible de entrenar con un entrenador personal? Pues los 49 millones de españoles o no, porque hay bebés. Vale, da igual, 49 millones de españoles. Todos pueden entrenar con un entrenador personal. Perfecto, vale. ¿Los 49 millones te van a comprar? Bueno, te podrían comprar. Pero hay gente que ya está en una fase activa de quiero cambiar mi cuerpo y quiero entrenar con un entrenador personal. Entonces, esa persona está muy cerca de convertir. La VSL que le tendrás que hacer a esta persona, su nivel de conciencia es, dile por qué tu metodología es distinta, ¿vale? ¿Qué problemas tiene alguien que, por ejemplo, lleva 3 años entrenando por libre, pero aún no ve los cambios que le gustaría ver y es como, hostia, llevas tiempo entrenando en el gimnasio, te pensabas que estarías más fuerte, pero aún no has logrado tu objetivo? Eso pasa porque no has ido con un entrenador personal. Y la persona que ya está entrenando, que ya se está gastando dinero en proteínas, que ya está pagando su cuota al gimnasio y que ya dedica tiempo de su vida a entrenar, dirá, hostia, pues es verdad,
lo tiene hecho, solo tienes que hacer caer la última pieza del puzzle. Versus, si vas a la persona que está como una foca en su casa, primero, que no tiene ni una autopercepción de que no está bien físicamente, y a ese le tienes que decir, si te duele la espalda cuando te levantas del sofá, eso no es normal, quiere decir que no estás en forma. Si no cuidas tu alimentación a largo plazo tal, lo que tienes que hacer es ir al gimnasio. Venga, la primera pieza ya ha caído, tiene que ir al gimnasio. No, pero es que no, tú no quieres que esté en el gimnasio, tú quieres que te pague a ti 100 euros cada sesión o 60 euros cada sesión. Entonces, venga, irás al gimnasio, ¿qué te va a pasar? Que te pensarás que es fácil, pero tienes que ir acompañado, tal, no sé qué. Hostia, vale, tengo que pagar un entrenador personal. Venga, y ahora que sea conmigo. O sea, tienen que caer tantas piezas que es como, tío, vete a este y cuando estás aquí y has conseguido estos, vete a todo el mundo, que muchas veces también hay gente que con una VSL genérica quiere llegar a todo el mundo. ¿Y qué pasa en ese punto? Que cuando tú te vas al discurso genérico de todos los negocios deberían hacer publicidad, el que ya está haciendo publicidad dice, este matado a mí, ¿qué me va a hacer? Si me está explicando que Meta me puede permitir conseguir clientes. Es decir, este es un matado, ¿sabes? Es como, ¿de qué va? Y el que no está haciendo publicidad, que no sabe qué es Meta, si yo entro y digo, es que en Meta, si trabajas con buenos anuncios, va a cambiar tu negocio, esto va a decir que me está hablando de que tengo que hacer buenos anuncios en Meta. Entonces, estoy haciendo algo genérico que no sirve ni a unos ni a otros. Entonces, sin saber el nivel de conciencia es que estás muerto prácticamente, ¿no? Si tienes esos dos servicios, por ejemplo, ¿no? Con el ejemplo que ponías del entrenador personal de, oye, pues gente que a lo mejor quiere dar ese paso, pero que ya lleva tiempo entrenando, que se cuida, pero quiere ir un poquito más allá, haz verticales. Quiero decir, a lo mejor tienes que tener 2 VSLs, ¿no? Para ese público que será más grande, ¿no? De gente que está fuera, que no ha ido nunca al gimnasio, un mensaje para esa gente y seguramente tendrás un servicio, un producto para esa gente. Oye, que también puedes ayudar a gente que ya lleva años en el gimnasio y que quieren ir un paso más. Pues otra VSL y otro servicio con una comunicación totalmente distinta. Pero claro, al final hay muchos que quieren abarcar a todo con un mensaje muy genérico y ahí es donde vienen los fallos. Que sobre todo, que si no verticalizas, hay un momento que la persona dice, esto no es para mí. Por ejemplo, entrenador de fitness para mujeres embarazadas. Un mensaje genérico a una mujer embarazada que está en busca de entrenador no lo comprará. En cambio, ese mismo entrenador que tiene, estás embarazada y tal, yo te acompaño con una dieta exclusiva, con un tal... Hostia, esto es para mí. Lo mismo, gente con problemas de espalda. ¿Quieres entrenar, pero tus problemas de espalda? Hostia, me está hablando a mí, venga, compro. Estás en el sofá, pero te cuesta activarme. Yo te haré una rutina que te voy a acompañar. Venga, el del sofá ya lo tienes. Entonces, lo que dices es como, a veces, pues, si tienes tiempo, ganas y dinero no, porque si te van bien las otras VSLs, ves abriendo, y que muchas veces es que no hace ni falta, que yo creo que muchas veces es el error de la gente, ¿no? Que quiere ir a cosas muy genéricas. Claro, no es validado ni siquiera si tu producto se puede vender como para que lo vendas absolutamente todo el mundo. Claro. Céntrate primero a quien y con sabes que te quedes el 0, claro. O sea, si a quien crece, con que nos quedemos el 0,05 del mercado de empresas en España, ya está. Claro. O sea, metemos los micros de oro. Quiero decir que no hace falta llegar al... No, es que si no, los que son empresas, qué sé, de manufactura, no es relevante este mensaje. Da igual. Si hay mercado suficiente, como entrenadores personales, ¿no? Pues lo hablo con el mío a veces. Tío, si quieres crecer, céntrate en alguien. Háblale a las embarazadas. No, es que entonces me han dicho, ¿cuántas embarazadas hay al año en Barcelona? No sé, 50.000, 100.000, las que sean. ¿Cuántas necesitas de esas? Yo qué sé, 10 al mes. Ya está. O sea, que estamos hablando que la gente muchas veces también es como, ¿cuánto gente compra pisos en España? 200.000 al año. ¿Cuántos quiere tu inmobiliaria? ¿Los 200.000 los puedes gestionar? No. ¿Con 10 al mes te basta? Habla a ese 10% de, no, es que quiero conseguir pisos en exclusivo. Una VSL de qué pasa cuando heredas un piso. Tenemos la parte de avatar medio definida. Vamos a la promesa. ¿Cómo tiene que ser la promesa o cómo deberíamos trabajar la promesa? Aquí la promesa normalmente, como la trabajamos, nos gusta trabajar con la fórmula de Alex Hormozzi, ¿vale? Que es esa de resultado soñado, ¿vale? Como partido por probabilidad de logro. Y aquí pues hablamos normalmente de tiempo y esfuerzo, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo, y más que estábamos hablando de fitness, ¿no? Es como logra, ¿no? Tu cuerpo ideal en 90 días, ¿no? Ya le estás anclando ahí 90 días, que es como, hombre, pues si yo, por ejemplo, no he ido nunca al gimnasio y en 90 días, bueno, pues es como, oye, me estoy empezando a motivar, ¿no? Y luego le quitas mucha fricción. Primero es como le ponemos ese caramelo, ¿no? al avatar de esto es lo que tú quieres y le quitamos fricción de que no sientan que va a ser imposible para ellos. En este caso, oye, pues sin necesidad de ir cada día al gimnasio, que puede ser un problema, y otro problema sin pasar hambre, por ejemplo.
Aunque no hayas Esa puede entrenado ser, nunca, ¿no? sí. Entonces podría ser algo así como descubre el método para lograr tu cuerpo en 90 días sin ir cada día al gimnasio y sin pasar hambre. Obviamente aquí es importante que tampoco nos pasemos de vendehumos, porque si no, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Pero nos gusta trabajar así y la verdad que nos funciona. Creo que hay que buscar siempre ese equilibrio y de quitar fricción, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, en este caso el de Crece. Escala tu negocio con mejores anuncios, aunque no tengas el don de la comunicación, ni actores en tu equipo, ni un equipo de filmmakers, porque nosotros lo hacemos todo. Como vas a hacer anuncios de cine sin tener actores en casa y sin que el CEO de la compañía, si no quiere salir, que salgan anuncios. Perfecto, pero es como, ¿qué tengo para ti? Y cómo te quito la objeción de, sí, tengo que hacer anuncios, pero yo no quiero grabarme, o yo no tengo un equipo de filmmakers. Cuanto más clara y más específica y también creíble, es importante, porque si no luego... Sí, luego es fácil que te lo rechacen, ¿no? En plan, cuando vean, en este caso, ya sea dentro de la VSL o empiecen a tener ese contacto con el comercial, si estás vendiendo algo muy por encima de lo que realmente... es decir, si la promesa vende algo muy por encima de lo que realmente tú estás vendiendo, se te va a caer allí la persona cuando vea exactamente qué es y obviamente no quieres un cliente enfadado luego. El sobredimensionar una promesa en según qué casos lo que hace es que el avatar bueno, la persona que es mínimamente inteligente, si es una promesa muy desproporcionada, va a decir, esto es mentira. Igual podría ser hasta verdad. Pero si yo digo, me invento, que no es el caso, o sea, pero si yo digo, en Crece Sin Límite, aunque fuera verdad, tú me das €1 y te aseguramos un ROAS 200, sería más contraproducente porque la gente diría, menuda banda, que eso es mentira. Entonces, que a veces pasarte de rosca, ¿o a quién te va a traer? Al malísimo de turno, que es, con perdón, retrasado mental y se cree que con €1 va a facturar €1.000.000. A veces pasarte de rosca en la promesa... Sí, puede jugar una mala pasada luego en que te estén reclamando, ¿no? Aquello que tú habías prometido y obviamente no puedes. No, y que incluso la rechacen antes de tiempo. Sí, exacto. Incluso que no sean Total. cliente, que eso ya sería, pues, Pongo un ejemplo, y no digo que sea tonto porque no es el caso, porque le queremos un montón, pero un excompañero, recuerdo que en su momento le vendieron unos AirPods en la calle, puyadas ya, un saludo. Sí, es un ejemplo que me ha podido pasar a mí, Sí. seguramente, y me ha pasado a mí, en otros momentos. Bueno, mira, ¿qué coño? Voy a poner un ejemplo mío. Y luego, es que somos tontos, los humanos Sí, a veces, sí. porque nos pensamos, estaba en Wallapop buscando relojes y veo un reloj que estaba por €100 y es un reloj que igual vale, yo qué sé, 5, 6 o 12.000 euros. Y yo le pregunto, es falso, ¿verdad? Como diciendo, y el tío me dice, obvio. Obviamente Claro, en el anuncio no ponía que era falso. Que me lo quiera comprar o no es una cosa, pero yo me puedo creer que me puedo comprar un reloj de 7.000 euros a Por 100 euros. claro. Es imposible. Es más culpa tuya casi que Claro. de la promesa en muchos casos. Literal, ¿no? Entonces también pues, es esa parte de a qué tipo de... Pues al avatar ingenuo, que es como yo, que digo, estás flipando, ¿sabes? Sí, hay que asumir también ahí una parte de derrota, ¿no? De decir, oye, realmente me he comido la promesa, ¿no? Lo que en teoría era el canto de los ángeles, ¿no? Por querer creérmelo. Y que al final también hay que ser inteligente y depende de tu servicio o de tu producto. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Pongo el caso de Crece. Si Crece tiene esa promesa de, oye, mete €1 y saca 200, al final, si tú quieres un cliente que te dure 1, 2, 3 años, claro, a lo mejor el mes 1 o el mes 2 ya dice, oye, que he metido 1 y solo he sacado 10, que es una barbaridad, ¿no? Sí, pero sí, claro, pero como me igualmente, prometiste como 200, ¿dónde están mis otros 190, no? Entonces también hay que ser un poco inteligente ahí y decir, bueno, pues oye, que te puedo traer gente que en 90 días ha conseguido el cuerpo, pero que no pongas 30, pon 90. Y si puedes poner 100, mejor, ¿no? Tenemos promesa, que normalmente la promesa es el gancho, ¿no? O sea, en el anuncio vendemos la promesa para que la gente vaya a la VSL. En la VSL cumplimos esa promesa, ¿no? De cómo enseñamos, es como, tal. Pongamos el entrenador personal que decías, ¿no? Pues el entrenador personal en esa VSL que va a enseñar la oferta, ¿no? Y que es para mí el tercer vértice, ¿no? Tenemos avatar, promesa y oferta. ¿Qué hay en esa oferta y cómo diseñamos, ¿no? Que para mí esta es la clave, que el objetivo de la promesa es que la gente vaya a la VSL, el objetivo de la oferta es que la gente ya te agende la llamada y diga, háblame para mí ya, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener esa oferta? Aquí realmente es donde vendes tu producto, donde enseñas, donde te desnudas y eres transparente y dices, esta es mi metodología y sobre todo, este es el diferencial
por lo que tienes que comprarme a mí y no a otro. Allí es donde tú tienes que aprovecharte y decir, voy a dar el máximo posible a mi cliente para que parezca tonto de no aceptar esa oferta. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos con la cantidad de contenido y la cantidad de recursos que damos al cliente desde el día 1, ¿no? Entonces aquí es importante no solo el haber vendido y haber enseñado como tu metodología, sino cómo vas a asegurarte que ese cliente va a salir de esa VSL teniendo claro que si no lo acepta es que va a perder una oportunidad. Yo creo que para eso es básico que tengas una oferta y nos pasa y trabajamos con muchos negocios que no tienen esa oferta. Y a veces, aunque nos sepa mal, la trabajas y dices, es que no veo por ningún lado la oferta. No entiendo tu diferenciación en el mercado a día de hoy. Y eso se lo pueden permitir, pues igual Coca-Cola, pues si no diferencias Coca-Cola de Pepsi, no pasa nada porque es una marca que es un monstruo, igual ya no tiene una oferta. Pero una empresa que quiere consolidarse en el mercado, como no tengas una diferencia de, no, ¿cuál es la oferta de tu bufete de abogados? No, que te llevo el divorcio. Hostia, 200 millones más de abogados hacen lo mismo. Entonces, no sé, invento aquí en Freestyle. Mira, que nosotros tenemos el equipo de abogados, pero luego para todos los clientes tenemos 2 sesiones de psicólogo al mes que están gratis dentro de nuestro servicio porque sabemos que eso es importante. Hostia, y aparte, no lo sé, tenemos un asesor fiscal que tienes 2 horas con él cuando tal para poder planificar, invento, si te has divorciado, ¿qué tienes que hacer fiscalmente? Hostia, este bufete es distinto. No, yo te divorcio. Pues bueno, si has tenido feeling con el abogado, pues se divorciará contigo o si está debajo de tu casa. Pero si no, ¿cómo te diferencias? Eso es. Y yo creo que aquí... Y eso es el trabajo de la VSL, porque eso es lo que tienes que vender en la VSL. Ese es el momento, ese es el punto. Igual, por lo general suelen ser los últimos minutos de VSL, realmente lo puedes incluso poner en el medio y tal, pero eso al final es el objetivo que tiene. A nivel de comunicación en la VSL, en la oferta, a veces también es un buen momento para conectar. Me voy otra vez al entrenador, ¿no? Personal, pero es un buen momento, por ejemplo, tú como entrenador personal en la VSL, para conectar con esa persona que está viendo la VSL, con esa persona que, para conectar con ese punto de dolor, ¿no? Que estás trabajando en la promesa. No sé si os habéis fijado algunas veces, pero a mí me resulta muy curioso, no quiero decir todos, pero muchos entrenadores personales, si te fijas, cuando eran jóvenes, eran gorditos. Y ahora tienen ese cuerpo 10 y conectar con la persona y decir, es que mira, yo con 15 años era este, o con 12, ¿no? O a cualquier cosa nos lo podemos llevar, ¿no? Bueno, pues es un buen momento en la VSL de bajar, ¿no? Esa tensión de cuando estás presentando la oferta y decir, es que yo estaba igual que tú. Y yo sentía los mismos miedos. Y yo me ponía el pantalón y tal, ¿no? Estoy llevándonos ese ejemplo, ¿no? Y también me gustaba mucho lo que decías de los abogados, porque esa autoridad que te da de, oye, es que por estar aquí viendo esta VSL o por estar aquí, te voy a hacer esto, obviamente me vas a llevar, ¿no? Pues el servicio, pero es que, como ya lo sé, porque llevo 25 años en el sector, sé que luego te vas a encontrar con este problema y con este problema. Y por estar aquí te voy a hacer esta oferta. Y es como, claro, tú como usuario dices, hostia, son unos cracks, ¿no? Es como, esta gente lleva aquí ya mucho tiempo, sabe que voy a necesitar esto y te sientes como especial de decir, es que me lo van a regalar, ¿no? Una buena oferta te va a permitir escalar el ticket también. Es decir, muchas veces hay muchos negocios que el problema lo tienen en que por margen, por el equipo que tienen detrás, no es del todo escalable porque no son capaces de subir ese ticket, ¿no? Y si tú la oferta la construyes de manera que estás regalando todas esas cosas, luego puedes permitirte también el decir, oye, pues ya no te lo vendo a 1000, te lo vendo a 1500, pero que te entra esto, esto y esto. Y obviamente hay que hacer un trabajo inteligente allí de decir cuánto te sale todo lo que estás ofreciendo, pero eso te va a poder permitir el poder escalar luego y subir ese ticket final y que por lo general factures más. Justo en el podcast de hace 2 semanas con Kyron, que hablábamos era una academia de inglés, la gente ¿por qué se apunta? Dice, porque quieren mejorar profesionalmente y ganar más dinero. Ah, que no quieren aprender inglés. Ninguno quiere aprender inglés. Quieren la consecuencia. Entonces, su oferta que, por ejemplo, os invito a los que estáis viendo, ejemplo de definición de oferta a la perfección, podcast de la semana pasada, Academia Inglés, 1 a 1 online. Hasta 2 horas antes puedes anular al profesor y decir, cámbiame de horario, en el horario que quieras, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Como, tío, cuando tú quieras, elige un profesor y siempre con el mismo y no ves cambiando. Agenda, bueno, una maravilla. Es como, ya está, la oferta es perfecto. Es como, para que así aprendas inglés y cambies de trabajo, ganes
más dinero, tal, porque si te quedas en aprende inglés, como la gente, bueno, Bueno, pasas a estar en ese ámbito más generalista del que hablábamos antes. y nadie quiere aprender inglés. Sí, mi Exacto. madre quiere que aprenda inglés. Sí, exacto. O quería. Realmente todo el mundo quiere Quiere saber decir- hablar fluido, pero Claro. realmente no quieres estar aprendiendo y estar haciendo los listenings y demás. Lo que quieres es la consecuencia. Totalmente. Pues os parece que tenemos diseñada promesa oferta. Pasamos al siguiente punto, que ha salido un poco, pero sí que quiero detener un poquito más, que es como VSL abierta o cerrada. Yo creo que es uno de los eternos debates. Yo te diría que seguramente hace un año te hubiera dicho sí o sí VSL cerrada, o sea, pide el lead para que llegue el usuario. Ahora te diría que depende del nicho del mercado y te diría donde cada vez casi prefiero que la VSL sea abierta, y pongo paréntesis y luego igual aquí el 50% son cerradas y abiertas las otras. Pero sí que hay una parte de la VSL cerrada, o sea, de la VSL en abierto, que si no has tenido es mucho más fácil de validar. ¿Por qué? Porque tú creas una landing con un buen vídeo y un buen proceso comercial detrás y eso lo lanzas mañana y tú ya puedes validar mucho más rápido cómo te funciona. Pongo un ejemplo claro, un bufete de abogados. Normalmente el bufete de abogados te manda una landing, más información. Ya está, eso es la landing, el funnel clásico de un abogado. Oye, ¿eres un abogado y quieres tener una VSL? VSL de por sí explica por qué tu método para divorciarte y arruinar a tu pareja y quedarte con todo es el mágico, y ponlo en abierto. Y si eso te funciona, ya está. No tendrás que pedir el lead, montar una automatización, hacer una secuencia de emails, porque ya te habrá funcionado. Ah, que no te funciona. Vale, perfecto. Pide el lead, haz la secuencia para hacer push a los directos. Entonces, también que muchas veces escojamos el camino más fácil. Un ejemplo de por qué a mí a día de hoy me parece que es más rápido, más ágil. Pongo comillas, pongo un ejemplo, pero las VSLs abiertas cada día me gustan más. Yo voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que hace poco de un cliente que ha entrado y ese cliente vende un programa, ¿vale? Un servicio, pero no es para todo el mundo. Es decir, tú tienes que tener un cierto nivel para poder aspirar a él. Si no, por mucho que quieras, no se puede, ¿no? Entonces también era un poco el debate. Ellos habían probado cerrada, vienen de probar cerrada, doble opt-in, han probado también abierta y era un poco como, bueno, ¿qué hacemos, no? Si cerrada o abierta. Entonces yo llegaba un poco a la reflexión de decir, vale, seguramente a Meta le va a ser más fácil encontrar a gente que no tenga el nivel, pero claro, ¿de qué me sirve llenar al cliente de leads que no tiene nada para ofrecerles? ¿No? Y entonces es como, vale, pues ¿qué hacemos? ¿No? En este caso, yo lo que he planteado, veremos, porque al final solo llevamos una semana y a lo mejor no funciona, ¿no? Pero yo lo que he pensado es, vale, hago la VSL abierta y cualifico a esa persona. La gente ya, obviamente, con todo lo que hemos hablado antes, el avatar, la comunicación, la promesa va muy alineada a, si no tienes nivel, esto no es para ti. Pero bueno, ya sabemos al final cómo es la gente y la gente se apunta a todo, aunque no tenga el nivel. Pero antes de agendar la llamada, pues le estamos haciendo esa cualificación, porque si me respondes cosas que ya veo que no tienes el nivel, directamente no te dejo agendar, ¿no? Entonces, bueno, yo también últimamente estoy en tu equipo, ¿no? De decir, oye, a mí me gusta más abierta y creo que este caso es clara, ¿no? Porque si no, bueno, llenas la base de datos de leads De hemorragia, que igual que no tienes nada que para no te sirve venderles. para nada. Y sí que hay una cosa muy importante, que muchas veces la gente dice, vale, es que VSL sin lead, el lead es menos cualificado porque le quito fricción. Y yo muchas veces lo que veo es al revés. O sea, el lead que capto post VSL abierta, que normalmente es en un formulario más extensivo, luego entraremos a ello, que ya es el siguiente bloque, ¿no? Normalmente es mucho más cualificado que el lead que le pido, el email y el nombre, para que descubra mi metodología para hacer esto. Y luego me deja el lead, como ya le he pedido el lead, le quito la máxima fricción en el calendario y le pido, pues si sabe respirar y si vive en el planeta Tierra, y ya está, y me lo llevo a la llamada de ventas versus normalmente 9 series abiertas que como necesito más información y le he quitado fricción en entrada, digo, si quieres pasar en el siguiente paso, me vas a dar información, ¿no? ¿Cuántos años llevas practicando esta cosa que te quiero vender? ¿Cuánto te gastas al año en viajar para hacer este deporte? Pum, pum, pum. Perfecto. Es top 1, top 2, top 3 o tal, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces pensamos que VSLs abiertas son menos cualificados en lead y normalmente para mí son leads más cualificados porque no las lleva igual a VSL con el objetivo o con la fricción de para que te dejen el lead tienes que contarle una buena moto. Porque le quieres pedir ya el lead de entrada, con lo cual el sistema donde en esta clase ya aprenderás a facturar 50.000 euros. Bueno, pues te han dejado el lead, pero ¿quién?
personas que se creen que en 7 minutos van a aprender a facturar 50.000 euros al mes. Eso es decir, te explico mi sistema sobre tal. ¿Qué te pido? Nada, que hagas clic y vayas a la landing, pero que no me dejen nada. Déjamelo si quieres más después, ¿no? Entonces, creo que muchas veces en VSLs abiertas hay leads más cualificados que en VSL cerradas, aunque parezca contradictorio, ¿no? ¿Os parece si pasamos a cómo cualificar más allá del lead, ¿no? Que yo creo que hoy no nos vamos a meter en la parte técnica de optimizo a lead, optimizo VSL cerradas, que optimizo a lead o a llamada agendada. Bueno, depende, ¿no? Aquí lo hemos probado todo y hay clientes que optimizamos a llamada agendada, otros a lead, ¿no? Pero en ese sistema, y creo que aprovecha y sigue comentando que creo que es el mismo caso, ¿no? En qué pasa con ese lead de decir, vale, es que tengo un producto concreto, pero no es para todo el mundo, pero como saco información, ya sé para quién se lo puedo ofrecer y para quién no. Entonces, ¿cómo nos gusta trabajar o cómo te está gustando trabajar las VSL sabiendo que no todo el mundo que entra en tu VSL está en el mismo punto, ¿no? En este caso, y cogiendo el ejemplo de antes, ¿no? Bueno, el cliente vende un servicio que necesita un mínimo de nivel, ¿no? Entonces, en este caso, la VSL es abierta y si quieres agendar, te hacemos unas preguntas. Esas preguntas están hechas de manera que vamos a cualificar el lead, ¿vale? En como verde y amarillo, ¿vale? Y luego hay gente que no cualifica y lo enviamos directamente a otro sitio. Entonces, en un escenario ideal, lo que estamos planteando al cliente es lo siguiente. Oye, ves la llamada, o sea, ves la VSL, quiero agendar o quiero hablar con el equipo y entonces le hacemos unas preguntas. Si eres verde, lo mandamos a una página de gracias y el closer o la persona, ¿no? que está al cargo comercialmente llega, hey, Martí, verde, ¿no? Hacemos algunas preguntas y eres amarillo. Vas a otra página de gracias, así nosotros también nos ayuda a verlo en lo que viene siendo el panel de meta, ¿no? En este caso, y sabemos cuántos hay verdes y cuántos amarillos. El amarillo va a otra página de gracias y el closer o la persona que está detrás ve que Eric, en este caso, es amarillo, ¿vale? El escenario ideal, ¿cuál es? Que al final hay gente que no cualifica. Entonces, podemos hacer, y es lo que estamos trabajando con el cliente, podemos ofrecerles algo a esta gente que no cualifica, y ahí es donde viene, por ejemplo, un downsell. Y ahí estamos intentando, ¿no? trabajar con el cliente esta parte. Vamos a intentar que este servicio no le ayuda, pero tenemos otro servicio que pueda ayudar a esta gente que es principiante. Ese es un escenario ideal. Luego veremos si nos funciona o no nos funciona. Al cliente le funciona, ¿no? Pero en este caso que comentas, Alex, el verde que es más cualificado, el amarillo que no cualifica tanto y el rojo que no cualifica para este producto en este caso, pero entiendo que es que a todos les están interesados en tal, pero cada uno está en un punto distinto. Correcto. ¿No? O sea, Entonces, me he olvidado decirlo, obviamente los verdes y los amarillos los dejamos agendar llamada, vale. El rojo no agendan llamada. Igual no le dejas agendar llamada, pero pongamos el caso de divorcios, ¿vale? Uh-huh. Gente que tiene divorcios, pero tiene 100 euros para gestionarse el divorcio. Pues igual lo que le enseñas es, me invento, un curso grabado Correcto. de cómo llevarte tú del divorcio. Es como, no me vas a pagar mi minuta de 1.500 euros, pero bueno, aquí tienes la opción de no cualificar. El equipo comercial no le dedica ni un segundo a ese tío. Entonces, luego tendrías el amarillo. Pongamos que el amarillo son personas que se les vende el mismo producto. Se les vende el mismo producto, lo que están en otro nivel. Vale. En otro nivel. Entonces, al final, ayuda también un poco a... Es un trabajo no para nosotros, sino un trabajo para el equipo comercial. Para el equipo comercial. ¿A quién llamo antes? ¿A quién le doy prioridad? Hostia, este es verde, tío. Este me está diciendo que se está divorciando. Lo estás llamando y tiene el minuto exactamente. 6.000 euros. Y el otro me está diciendo que se está divorciando y tiene 1.500. Bueno, de 6.500. Que... Correcto. Vale. Es que creo que es básico, ¿no? Y incluso dices que entonces, en este caso, bueno, en Crece trabajamos muy similar. Diferenciamos por Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1 y Tier 2 les dejamos agendar llamada. Tier 1 te diría que son negocios de más de 1 millón de euros o que están invirtiendo entre 5 y 10.000 euros ya al mes en publicidad. Tier 2 pues son negocios igual de $500,000 para abajo, pero que están invirtiendo en publi. Y Tier 3 es gente que dice, no, yo tengo una idea o tengo un negocio, pero nunca he hecho publi, o invierto menos o facturo menos de 20.000 al mes. Entonces, claro, a esos hoy no tengo nada para ellos. Ahora les podría decir, pues yo qué sé, págame 20 euros y te doy acceso premium y te puedes ver los podcasts en directo y preguntar. Bueno, pues igual habría gente que lo compraría, no lo sé. ¿No? Al que quiere alguien que tiene dinero y quiere invertir, obviamente ese pasa con mi equipo comercial. Igual uno habla pues, con Eric y el otro habla con el comercial. Y los Tier 1, que son pues, negocios más sólidos y más grandes, hablan directamente con Eric. Y en cambio, pues el Tier 2, los que serían los naranjas, pues en lugar de hablar con Eric,
pues no hablan con Eric, hablan con otra persona del equipo, ¿no? Entonces, pero esto también nos permite que el equipo comercial se ajuste y sepan qué punto está. Y yo entro a un lead, veo cuánto está facturando, ya te digo, si veo que pone Nike.com, vale, ya sé que es tal, pero si veo que es un cliente que me dice que está invirtiendo en publicidad entre 20 y 40.000 euros al mes, digo, este tío pasa por la puerta directa y le digo al equipo de setters, agéndalo directamente con Eric, ¿no? Y en cambio si veo otro que dice, estoy invirtiendo entre 1.000 y 3.000, bueno, pues a pues yo no le pongo atención, ¿no? Pero permite que el equipo comercial se regule y como tienes otra información, incluso veo qué tipo de negocio es, hostia, le digo al comercial, háblale de este caso, de este caso, de este caso, que tenemos mucha experiencia, o mándamelo a mí que es Mundo Travel, que llevo mucho Mundo Travel, ¿no? Entonces, creo que este sistema de semáforos es básico y aquí ya salimos, es como, y esto es lo guapo, que es misma VSL y te permite mucha información, ¿no? Para mí cuidar al equipo comercial muchas veces es una responsabilidad del equipo de venta, o sea, del equipo de marketing, que somos nosotros, también que el equipo comercial nos cuida un poquito a nosotros. ¿Qué quiere decir? Hostia, yo recuerdo cuando trabajamos en su momento con ADT, parte de su equipo comercial me decía, tío, es un tío, había la gente que está buscando en Google instalar alarma, cualificadísimo, y cuando había alguien que decía, descubre cuánto te puede valer tu alarma, y hacía una calculadora, ¿de qué vives? Gente del equipo comercial decía, no es cualificado, y el director decía, que no es cualificado, que es un tío que estaba friéndose el cerebro a reels, ha visto un reel de cuánto puede valer tu alarma y te la ha rellenado. Sí, no es un tío que te está diciendo, quiero comprarte una alarma, pero es un tío que si yo veo cuánto vale un coche, yo no lo voy a rellenar. Entonces, está rellenado algo que te está diciendo cuánto vale una alarma. Entonces, el equipo comercial también tiene que entender eso. No, es que no es cualificado. ¿Quiere una alarma? O sea, ¿quiere una alarma? Sí. Y esto, mira, en el podcast de hace 2 semanas era súper relevante porque vemos mucha diferencia. Un cliente que vende formación, electricista y tal, y hasta ahora solo lo vendía a puerta fría. Un equipo de 7 o 8 comerciales tenía bases de datos de electricistas. Oye, que tienes que secar esto para firmar tú los certificados, tal. Cerraban un 2%. Arrancamos la publi. Su equipo comercial dice, ¿qué locura es esta? Me vienen gratis. Si es gente que le llamo y me dice, sí, claro, sí, estaba interesado, bueno, estaba buscando información, pero aún no sé si hacer, decía, este tío es cualificadísimo. Ese mismo cliente te lo mandas a un tío que solo ha trabajado orgánico y referidos y te dice, bueno, se lo estaba pensando, pero no lo tenía muy claro. Y es como, hijo de puta. Claro. Que es un tío que, claro, se lo das al otro que al de llamaban cool, a puerta. O incluso el de Cool Calling, exacto. Claro, la gente, de Cool hay Calling, agencias que y son dice, de... pero qué locuras estas. Si es un tío que dice, sí, me lo estoy pensando, pero aún no lo tengo muy claro si hacerlo ahora o en 2 meses. Y ese tío lo coge y dice, claro, y pasaron de cerrar un 2% Cool Calling, un 20% el lead de publicidad. Y para este tío está revolucionando. Entonces, también muchas veces es como para el equipo comercial, y entramos en una pregunta, es como, ¿qué pasa cuando le mandas leads no cualificados? Por seguir con el mismo ejemplo, aunque me alargue, disculpa, es como, este tío me decía que 2 meses antes de contratarnos habían hecho una prueba con una agencia que no... O sea, que lo que hacían es vender leads, ¿sabes? O sea, no es como te capto los leads desde tu marca, sino te vendo 2.000 leads. Y dice, claro, es que era una abuela de 65 años. Dice, vale. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo comercial reciben leads no cualificados? Que creo que es una cosa bastante importante que nosotros intentamos cuidar en medida de lo posible. Bueno, aquí el resumen es que se queman. Se queman muy rápido, porque al final el closer te dice que estás trayendo leads que no valen para nada, que es imposible de cerrar, que, bueno, también luego nos encontramos que depende de la calidad de ese lead, pues hay mucho no-show. Entonces, claro, si no se trabaja bien, pues claro, al final si tienes a closers que de 10 llamadas que tienen hoy, pues solo pueden hacer 3 porque los otros 7 no se presentan, pues al final el closer pues va a comisión, por lo que se enfada, y obviamente pues somos humanos, y cuando llevas un mes donde de 50 llamadas que ibas a tener solo has podido tener 10, y de esas 10 pues el lead está ya ahí, bueno, pues vienen los problemas, se queman, y al final lo he visto con un proyecto, es que se ha ido el closer y el proyecto se ha caído. Quiero decir que a veces también hay que cuidar a esas personas porque son más importantes de lo que realmente nos pensamos. Obviamente, esa es la primera. Y la segunda, a nosotros también nos ayuda a tener un poco el control y a decirle a la plataforma, oye, es que esto es lo que queremos, ¿sabes? Porque claro, si nosotros no hacemos este semáforo de verde, amarillo y rojo, seguramente rojos, ¿no? En este caso, volviendo al proyecto que tengo, ¿no? Claro, es más fácil, y os puedo asegurar que hay más gente que no sabe o no tiene el nivel que gente que sí que tiene el nivel. Entonces, claro, si yo no tengo ese control, puedo estar enviándole 10, 20, 30 llamadas al proyecto,
que estoy convencido que 25 será gente que realmente no puede aspirar a ese proyecto o que ahora mismo no podemos ayudarles, ¿no? Entonces también nos da ese control de decir, oye, que yo tengo 20 verdes en plataforma, como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Y en este rango de verdes, que creo que eso yo lo aprendí no lo aprendí, pero me lo terminó de confirmar un cliente, porque muchas veces me pasa a mí y le pasa a muchos negocios que tienen, o yo tenía en ese caso, mucha presión, no llamar a leads. Era como, pero ¿cómo si lo he captado no lo voy a llamar? Hasta que en uno de los directos pues entra un cliente que se manejaba en las campañas y decía, no, si yo solo llamo al 1% de los leads, o descartas al 99%, y dices, sí, porque estoy yo con otra persona. Entonces me están entrando cada día 50 leads y si tengo que llamar a los 50 no voy a hacer un buen trabajo. Entonces yo, como en el formulario, aquí sí, cualifico, no pido nombre y apellido, cuál es tu presupuesto, con cuánto quieres implementar esto. Como, ¿a quién llamo? Pues al que me dice que tiene más de 5.000 euros de presupuesto y que se quiere ir en un mes. Y poco a poco vas quiere comprar, barriéndolos. eso es, y quiere comprar el servicio en un mes. Hostia, es que estoy dejando de llamar al 98%. Sí, pero estás llamando de todos a los diamantes, ¿no? Entonces es como cuando vas creciendo en equipo te puedes ir permitiendo bajar, porque a veces la mejor eficiencia comercial es como, hostia, es que solo tengo un comercial. Pues los amarillos no los llames. Y aquí lo hacemos a veces en Crece. Oye, no llames a los amarillos. No, es que igual de cada 20 me cerraría uno. Ya. Pero es que para llamar a 20 habrás dedicado 20 horas de trabajo que se lo dedicas a un verde y un verde de cada 20 te cierras a 7. Desapégate y céntrate en los que quieres Sí, en llamar. los que realmente, exacto, en los que realmente te han dado esa primera pista de que son los que quieres. Y aquí me voy a ir un poco de la pregunta, pero creo que es importante porque muchas veces veo, ¿no? O sea, tampoco nos pasemos con esas preguntas de cualificación, porque si haces 15 preguntas, pues a lo mejor es una barbaridad, ¿no? Y nos llegan proyectos que yo creo que es muy importante hablar con el equipo comercial y preguntarle qué es realmente importante para ti. Si son 3 cosas, pues mejor que 5. Y si tienen que ser 5, pues mejor que 10, ¿no? Es que vemos barbaridades de, no sé, por ejemplo, en inglés, ¿no? Pues es que una pregunta de ¿quieres aprender inglés si no? No es una pregunta importante, ¿sabes? Sino ¿estás dispuesto a invertir más de 150 euros al mes? Esa es una buena pregunta. ¿Has pagado otras academias Exacto. en tu vida? Hostia, si es gente que ya lo ha intentado, será más fácil que se vuelva a pagar. O preguntas, yo eso, por ejemplo, lo aprendí hace muchos años en el nicho de placas solares, ¿no? Cuando hacía estudios de la competencia, ¿vale? La típica calculadora o en alarmas. La típica, tú fíjate cómo trabajan los amigos de Securitas Direct. Metros cuadrados de tu casa, entre 70 y 90, entre 90 tal. No te preguntas si el balcón está orientado dirección sur, dirección norte, o cuánto mide, o cuánto es en los metros en el número de catastro, porque la gente no sabe y si no lo sabe, dice, hostia, no lo sé, me voy. Entonces, pide información que sea importante, pero que no el tío diga, Sí, que no sea me bajo del carro porque no sé lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que has dicho una cosa básica, que es la de no-shows. Yo aquí en Crece hemos terminado con los no-shows para nosotros y es una cosa que intentamos promulgar a todos los ejemplos, es ¿cómo elimino los no-shows? Haciendo el no-show yo. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí el lead me agenda para este jueves a las 11 de la mañana. Perfecto. Y hoy estamos a martes. Entro y le mando un WhatsApp. Hey, en Crece vamos a tope y respetamos mucho nuestro tiempo y el tuyo. Hemos visto que has agendado para este viernes a las 11 de la mañana. ¿Te vas a presentar? El que se va a presentar te responde. Y el que estaba ficoneando y era como, sí, no, y no te responde, ya está. Es que yo no voy a tener al comercial esperando ahí, o al setter en este caso, esperando ahí a las 11 de la mañana, no se ha presentado, porque si no me ha confirmado, Sí, ya total, está. es fundamental. De hecho, hoy lo hablamos en reunión para uno de mis clientes, de hecho, el que he hablado antes, que hemos tenido que abrir la VSL. Y de hecho el problema era ese, ¿no? Que tenían una cantidad de no-shows muy alta. Justamente el trabajo ha sido decirle, oye, es que no tienes que esperar a que te agende la llamada y directamente presentarte, ya está. Tienes que hacer un trabajo de intermedio. Y yo creo que ese trabajo te va a ayudar incluso a calificar más al cliente para que luego al final en la llamada te entienda. Incluso le puedes tirar, creo que me lo has dicho tú, ¿no? De preguntarle, oye, envíame un audio, explícame qué es lo que haces en tu negocio para que luego puedas entender mejor y la llamada la puedas identificar y personalizar para él. Entonces, creo que es muy importante y no lo hemos tratado igual tanto hoy,
el de camino hasta la llamada. Que muchas veces te pueden agendar para hoy mismo, pero esos procesos en los que igual das una semana, 2 semanas de margen, que para mí ya es demasiado, es muy importante que tú vayas haciendo puntos de contacto para que te asegures que venga y que luego cuando venga tenga ya, bueno, tengas tú un poco el insight de realmente cómo puedes ayudarle al máximo para que te lo cierres. Pero que la gente se fije que estamos hablando de proceso comercial, que estamos hablando de cómo trabaja el equipo comercial, del setter, de cómo tiene que hacer el seguimiento, porque es básico, porque da igual que tengas la VSL grabada por Steven Spielberg, que ahora entraremos a ello y ya iremos cerrando, que tengas una VSL grabada por Steven Spielberg y animada por, yo qué sé, pues el que ha hecho la última Star Wars. Si tu equipo comercial no hace un buen seguimiento, estás muerto. Que si tu equipo de marketing no se conecta, y decía Alex, porque lo ha vivido, igual que lo vives tú has trabajado con equipos comerciales bastante grandes, ¿no? En VSLs, y tú ves la cara de los closers cuando te sientas cada semana con ellos y cuando te dicen, es que tal, no se presentan, tal. Y es como, tío, y es que el que no te tienes que presentar eres tú, que no te han confirmado, que te han llenado un calendario y te han dicho, vengo el viernes. Escríbele por WhatsApp, dile, tío, Alex, que he visto que estás interesado en cambiar el cuerpo. Mándame un audio, tío, y además me tienes que confirmar que te vienes este viernes porque voy a tope en la agenda y si no voy a volver a desbloquear. Y Alex no responde. No, es que no se ha presentado, Alex. ¿Cómo se va a presentar? Si no es capaz de responderte a un WhatsApp, ¿tú crees que va a venir media hora el viernes? Hostia, sí, mira, estoy en este punto, he entrenado mucho y ahora pues por una lesión voy a volver y tal. Perfecto, tío, nos vemos el viernes. Sí. Alex, es prácticamente imposible que no venga. Y que esto que estás comentando es lo que realmente tiene efecto, ¿no? Porque a veces me encuentro clientes que me dicen, oye, de la semana pasada no sé qué has tocado a nivel de publicidad, pero me están entrando leads y me están entrando gente que tal. Y es como, vale, lo que tú digas, pero quiero decir, al final el efecto va a ser que trabajes bien lo que justamente comentaba Martí, ¿no? Ya por ir cerrando, que la VSL al final no deja de ser un vídeo, ¿no? Es un escaparate de tu empresa. Entonces, ¿cómo tienes esa VSL y sobre todo cómo tienes los anuncios, ¿no? Entonces, yo aquí es evidente que para meter gente en una VSL o tienes un orgánico como la copa de un pino, o la mayoría de gente no tiene orgánicos como la copa de un pino, y los que tienen orgánico como la copa de un pino saben que la publicidad es importante y son los que más pasta le meten a la publicidad también, ¿cómo tienes que trabajar esos anuncios? Los anuncios son la primera parte y el escaparate de tu negocio. Entonces, vamos a pinchar un ejemplo de Crece para que entendamos lo que es un primer anuncio que manda VSL. ¿Cansado de invertir miles de euros en anuncios que generan leads, que llenan tu calendario, pero no tienen dinero, no responden o solo piden información? Hay una forma de acabar con esto. El mismo sistema que hemos aplicado para empresas como Securitas Direct, Sage o Grupo Planeta y ha generado más de 100 millones en ventas. Lo que hacemos es implementar en tu negocio un departamento completo de hasta 10 especialistas en estrategia, creatividad y conversión para que escales 10 veces más rápido y dejes de perder el tiempo con leads que no cualifican. En menos de 30 días podemos reducir tu coste por lead a la mitad y llenar tu agenda de leads ultra cualificados. Y creamos un flujo estable de nuevos clientes para que dejes de depender de referidos o el boca a boca. Primero, instalamos un embudo con inteligencia artificial que descarta automáticamente los leads que no tengan ninguna intención de compra. Después desplegamos un ejército de anuncios multicanal que multiplica tu autoridad y aplasta tu competencia. Y mientras todo esto ocurre, nos juntamos con tu equipo comercial cada semana para ajustar tono y mensajes en tus campañas de Google y Meta y poder aumentar así hasta un 30% tu tasa de cierre comercial. Todo esto para generar un flujo constante de leads cualificados que te permita disparar tus beneficios, como hizo Miguel Colmenero, fundador de Ser Renovables, una empresa de instalación de puntos de carga y placas solares que pasó de cero a generar más de 2 millones de euros en solo 2 años, aplicando exactamente nuestro sistema de generación de leads ultra cualificados. Si quieres ver cómo funcionaría en tu negocio, haz clic en este anuncio. Lo que quiero que se quede la gente es, primero, lo que hablábamos antes. ¿Qué dice el anuncio y qué tiene que pasar después en esa conexión con la VSL? Lo hablábamos hoy de un cliente tuyo, Alex, que pues por momento internacional, pues sabemos que las guerras hay cierto tipo de mercados que afectan, ¿no? Entonces, el funnel que está funcionando muy bien de VSL, hay un momento que se desconecta. Entonces, si quieres cuenta un poco cuál ha sido la modificación, ¿no? Para que entendamos la relevancia que tiene que haber entre anuncio y VSL. Y que el anuncio se tiene que contextualizar con el mercado actual. Básicamente es un cliente donde nunca había encontrado resultados. Empieza con nosotros a principios de año, le montamos VSL abierta, justamente lo que hemos ido hablando en este podcast, y súper contentos, entre 3 y 5
personas o clientes cada semana potenciales y son complicados, quiero decir, no es un gente, ticket alto también. Es un B2B exigente. Es un B2B exigente, ¿vale? Nos salpica de lleno la guerra, ¿vale? Y bueno, pues ha bajado mucho. O sea, semanas de una agenda, 2 agendas. Bueno, pues cliente un poco crispado, entiende la situación porque al final mejor que él nadie la sabe, ¿no? Pero bueno, nosotros nos encontramos en el momento de decir qué hacemos, ¿no? Entonces hemos pivotado y estamos intentando el tener otra comunicación, otro mensaje, esa oportunidad de que con la guerra puedes aspirar a cosas mejores que a lo mejor hace 3 meses no tenías, ¿no? Y entonces hemos pivotado toda esa comunicación, VSL, funnel, todo completamente nuevo, y vamos a intentar a ver si por ahí podemos bueno, pues volver a esos volúmenes de lo que teníamos a principios de año. Al final, el producto sigue siendo muy similar, el que saca al mercado. Estamos hablando de inversión en grandes cantidades y en grandes volúmenes. O sea, sigue siendo el mismo, pero ha cambiado el contexto. El Entonces, contexto claro, ha cambiado. Estoy hablando de inversión en cripto. Se ha caído el mercado, abraza Aprovecha eso. Y si eso es una para- oportunidad, que tendrías que estar dando botes que haya caído el mercado de las cripto. Porque antes con 60.000 euros comprabas medio Bitcoin. Hoy que Bitcoin está en 60.000, compras un Bitcoin. Sí. Es intentar girar todo para que realmente tu relato tenga sentido Claro. y poder aprovecharte incluso, ¿sabes? Justo. ¿Y qué va a pasar? Que si tú cambias el discurso en anuncios, lo que hablamos es como, habrá que cambiar la VSL, porque si yo te estoy diciendo el mercado de cripto ha caído Claro. y ahora por 100, por 60 te compras un Bitcoin, claro, si tú entras a la VSL y te estoy montando gráficas de cuando Bitcoin está en 120, dirá, ¿pero dónde estoy? O al revés. Te estoy diciendo Bitcoin tal y solo he cambiado la VSL. Es como, tiene que haber en esa conexión. Han visto los anuncios y luego, fíjate que lo premium de los anuncios y también vamos a pinchar, si os parece, varios ejemplos. Nada, un ejemplo de la VSL de Crece. Si estás invirtiendo en publicidad para captar leads y facturas más de 25.000 euros al mes, imagínate esto. En 30 días, tu coste por cliente se reduce un 50%. Empiezas a recibir leads ultra cualificados, dejas de perder tiempo en contactos basura y añades cientos de miles de euros de facturación a tu negocio. Todo esto mientras aplastas a tu competencia con un ejército de anuncios diseñados para multiplicar tu autoridad y te conviertes en el líder indiscutible de tu industria, dejando a los demás mendigando por las obras. ¿Y cómo podemos garantizarte esto? Porque en los últimos 10 años hemos generado más de 100 millones de euros para marcas como Grupo Planeta, Wallapop, Securitas Direct o Conforama. Y hemos invertido más de 30 millones en Google, TikTok, Meta Ads de forma rentable. Y hemos ayudado a crecer a más de 100 negocios en todos los sectores que te puedas imaginar. Y la fórmula es muy sencilla. No existen trucos, no existen atajos. Solo necesitas personas con talento y seguir los pasos que siguen los negocios que crecen sin límite. Y esto es lo que podemos hacer por ti. Instalamos en tu negocio un departamento de crecimiento completo, un equipo de 10 especialistas de élite que combinan estrategia, creatividad y performance para que escales hasta 10 veces más rápido y todo esto por un coste 10 veces menor de lo que costaría internalizarlo en tu empresa. Este es el grado de edición que trabajamos con nuestros clientes. Entonces, claro, o sea, ¿cómo te posiciona esta VSL que acabamos de ver de otra VSL donde no hay nada? Es un vídeo sin ninguna edición, sin ninguna magia y estás en el sofá de tu casa. Y aquí es un poco lo que comentaba al inicio, cuando explicaba que el ideal es que tú tengas arrancada una VSL y que esté durante 6, 8, 10 meses, pero tienes que poder adaptarte. Y de hecho, por lo general, solo a nivel de anuncio vas a tener que hacerlo. Por cómo funciona Meta, por cómo funciona Andrómeda y tal, vas a tener que ir sacando nuevas piezas. Si tú tienes una consolidada, una muy buena VSL y puedes atacarla de diferentes ángulos, no hace falta que regrabes la VSL 1000 veces. Pero en este caso concreto, en el que igual el anuncio dice algo demasiado concreto y demasiado detallado y de lo que realmente puedes sacar una oportunidad muy buena, es interesante que también regrabes esa VSL y obviamente hacerlo lo mejor posible, ya sea con un buen punto de dolor, la promesa, bueno, casos de éxito y todo lo que ya sabemos que funciona, ¿no? Como buen anuncio y sobre todo como buen relato de VSL, ¿no? Pero en cualquier caso, adaptarse al medio, adaptarse al mercado. Justo, y en esto de adaptarse al mercado, tú también tienes, pues, por ejemplo, el caso de un cliente que lleva muchos años con nosotros, donde hemos tenido no sé cuántas VSLs distintas. Una donde primeramente captamos el lead y vendíamos el mid-ticket y luego de ese mid-ticket lo intentamos subir al high-ticket. Mid-ticket pues está entre 800 y 1200. Luego pivotamos y vendíamos un ticket
muy baratito de 27 euros para luego irte al high ticket y ya era como tal, en momentos abiertos, cerrados. O sea que también hay una cosa de testear. Testear no quiere decir que en una semana descartes si una VSL funciona o no, porque no tiene ningún sentido, pero que a veces VSLs que han funcionado muy bien, hay un momento que se quedan obsoletas, que el mercado las olvida y que te tienes que actualizar. Y por otro lado, que algo te funcione y el mercado sea una tendencia nueva, y pongo el ejemplo de la academia de inglés con VSL de 45 minutos, no, es que el mercado, tío, 45 minutos es una locura. Si con esto tienes un ROAS 3 invirtiendo X, ¡buah! Pues te va a mejorar mucho más. Luego dices, pero pues no, pues se ha empeorado. Como que tus números son tus números y que no te creas todo lo que hay fuera, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque al principio lanzabas la pregunta de como, ¿por qué creéis que está tan de moda el tema de las VSLs? Y una de las cosas que hablábamos es un poco ese margen de maniobra, esa tranquilidad que te da. Claro, por ejemplo, para un cliente, ¿no? Como este, o clientes como puede ser criptomonedas, bolsa, etcétera, que mañana o dentro de 2 días se puede desplomar todo. Claro, tú imagínate si este cliente hubiese ido a lanzamientos y el día 3, captando una captación de 50, 100.000 euros, y el día 3 de captación te pasa esto. O no el día 3, Alex, el día antes o del el directo. día de antes, ya. Claro, Bueno, claro, es que el día claro, antes es que te sería pasa peor. el día 3 y aún pivotas, dices, bueno, me he gastado 15.000 euros, aborto y lanzo un mes tarde. Sí, total. O sea, imagínate, ¿no? El último día de captación, o que falte poco, y te explota esto, que al final está muy fuera de todas nuestras manos, es que has perdido todo el dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que la VSL pues, es un formato, veremos hasta dónde, porque al final el mundo va cambiando muy rápido, pero hoy en día pues lo encontramos en muchos nichos y en muchos mercados. Te diría que en una VSL, por ejemplo, nosotros en la nuestra, ya hablo de Crecen o de clientes, hemos notado la Semana Santa, pues obviamente los negocios están más cerrados, la gente está de vacaciones, hemos notado la Semana Santa, pero ya está, pues en esa semana desescalo y se acabó la historia, pero tenemos amigos que están lanzando ahora fuertemente. Nosotros eso lo intentamos mirar con un poquito de antelación, sobre todo en los clientes más grandes, pues cuando se juegan las semifinales. Es que es así. Sí. Es que hay reuniones con clientes de cuando lanzamos, poner. es como eventos importantes. ¿Cuándo es la final del Mundial? La de Champions, selecciones, tal. Pues ahora tengo 2 amigos que el primer directo es a las 8, a las 7 de la tarde, y a las 9 ayer había Barça Atlético, y hoy tienen el segundo directo y es el Madrid contra el Bayern. Contra el Bayern, claro. Es como la gente cuando cerraban el directo decían, tienen prisa que empieza el Barça. Claro, te van poniendo. Bueno, pues que te puede joder una venta entera, porque tú dices el precio y primero que la gente ya se desconecta porque empieza a bajar al bar, segundo porque igual la gente dice, hostia, yo hoy no me veo nada. Entonces, la VSL esto no lo tiene. Un placer, equipo. Y nada, esperemos que lo hayas disfrutado. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario, un like, y suscríbete si no lo haces, que sé que no. Hasta luego, chao. Chao.